Bueno, y ahora yo quiero dar la bienvenida con los aplausos correspondientes para el querido colega y amigo Hugo Fabián Gómez Palacios. Él está allá en la ciudad de Caaguazú, conductor emblemático de radio, de televisión, una persona que siente mucho también, y bueno, las necesidades de la gente, y él ayuda, apoya, es muy solidario. ¿Cómo te va, querido Hugo Fabián Gómez Palacios? Adelante. ¿Qué tal, Bruno? Un saludo para vos, para toda la audiencia. Realmente una linda mañana de viernes aquí en la ciudad de Caaguazú. Bueno, ¿y cómo estamos entonces? A ver, ¿cómo estamos, querido Hugo, con estas noticias nacionales? ¿Tenés alguna en particular que sucedió ahí cerca o que se registró algún hecho ahí en la geografía de la región oriental de nuestro país, digamos, para no extendernos más, pero algo puntual que quieras comentar, ¿verdad? Bueno, lo más resaltante que surgió en esta semana, sin duda, fue este cruce de chats que hubo entre el diputado Miguel Ángel del Puerto de la ciudad de Caaguazú, específicamente con Lalo Gómez. Pero en realidad no tuvo mucha repercusión porque se trataba de un pedido que le hacía Lalo al diputado del Puerto de una silla de ruedas, ¿verdad? Algunos medios de comunicación lo lanzaron, digamos, lo publicaron, pero en realidad no trascendió mucho debido a que respondía a algo que, como decía en palabras del diputado del Puerto, algo que los colegas de la Cámara de Diputados por lo general siempre hacen, entendiendo que la esposa del diputado del Puerto es la actual ministra de la Senadis. Entonces, eso es lo que en estos días saltó. Hoy justamente lo tuvimos al diputado en el programa a la mañana y estuvimos conversando un poco referente a este pedido que le realizó Lalo Gómez al diputado del Puerto, pero que no trascendió a más. No trascendió. Bueno, y esto de la DEA, no sé si estás al tanto, que al parecer se promete de que va a continuar la DEA cooperando con nuestro país. Eso lo dijo Jalil Rashid, que es el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de la Senat. Se refirió al nuevo pacto con la Administración para el Control de Drogas, DEA, de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, y afirmó que trabajarán de forma coordinada para obtener mayores resultados. ¿Estás atento a esta información o no? Sí, estuve mirando, bueno, esto todo tiene que ver con el meme que realmente fue, ¿no? O cómo quedó nuestro país, ¿verdad? Al solicitar la exclusión de la DEA del país y que Sí. después nos dimos cuenta que en realidad no se podían ir del país, entonces el gobierno tuvo que recular y hacer este supuesto nuevo acuerdo, pero en realidad yo no creo que desde el Estado paraguayo, no por parte de muchos actores políticos dentro del Estado, pero en realidad nosotros sabemos que la narcopolítica es algo que está instalado en nuestro país. Entonces Sí. yo no creo que realmente exista una intención de parte del gobierno por involucrarse mucho en el combate al narcotráfico, porque sería como combatirse a sí mismo. Hay una enorme cantidad de dinero que está sosteniendo digamos, toda la estructura política de los diferentes partidos, porque esto no es solamente el Partido Colorado, como la oposición lo quiere hacer notar también, porque la narcopolítica también está instalada en los otros En partidos. todos lados. Entonces yo no, claro, entonces yo no creo que exista un interés real del gobierno de luchar o combatir contra el narcotráfico. Es lo mismo que crear una secretaría anticorrupción, o sea, cómo el Estado se controla a sí mismo en la corrupción, siendo que el génesis de la corrupción está dentro mismo del Estado. Entonces, yo no le veo mucho sentido a estos acuerdos, recontraacuerdos que hacen desde el gobierno, porque la Senat en realidad termina haciendo intervenciones a los microtraficantes, y cuando tenemos, digámosle, intervenciones como lo que fue a ultranza Paraguay, prácticamente la Senat no tiene que involucrarse, como ocurrió. Ellos recibían los sobres y lo abrían en el día de la intervención, porque si eso lo hacían antes, se filtraba la información y los narcos terminaban escapándose. Entonces,
yo creo que el Paraguay no está listo aún como para combatir seriamente al narcotráfico, porque el narcotráfico es parte del Estado. Es parte del Estado, es parte de nuestras vidas acá, estamos atrapados Claro. nosotros. Me llamó la atención, creo que fue ayer, este titular que salió ayer, donde explica esta información o da a entender resumidamente que los gobiernos departamentales recibieron casi 1.700 millones de dólares en una década. O sea que en 10 años, creo que somos 17 los departamentos, ¿verdad? Que tiene Paraguay, tiene 17 departamentos. Los 17 departamentos recibieron del país 1.700 millones de dólares en una década. Y la pregunta mía, como ser humano raso de este país, ¿qué se hizo? ¿Dónde está lo que se hizo con esa plata? Visualmente, porque uno ve de repente una escuela nueva, un edificio, puentes, caminos, porque son 1.700 millones de dólares en una década, un monumento, qué sé yo, iluminación de grandes sectores de rutas, de caminos, vos entendés lo que te estoy queriendo transmitir, Claro, ¿verdad? sí. 1.700 millones de dólares en una década se entregó ese dinero a gobiernos departamentales. ¿Se nota algo de esto imaginariamente ahí donde vos estás, querido Hugo? Mira, aquí en el departamento de Caguazú, ahora en este gobierno departamental de Marcelo Soto, nosotros, al menos en la ciudad de Caguazú, estamos viendo obras realizadas por el gobierno departamental. Y eso difiere mucho de quién está a la cabeza del departamento. Pero te voy a dar una percepción mía, esto es una opinión particular. A ver. Yo creo que las gobernaciones son estructuras de poder que sostienen al armamento político más que nada, pero que en realidad son innecesarias. Para mí las gobernaciones deberían de ser eliminadas junto con todos sus gastos y que el gobierno nacional trabaje directamente con las municipalidades. Yo también creo lo mismo. Yo personalmente creo lo mismo. Por supuesto que creo lo mismo. Y después. Claro, porque para mí es una intermediación innecesaria. Mira, 1.700 millones de dólares distribuidos directo a las gobernaciones. Yo creo que eso podría incluso acelerar los procesos de desarrollo de cada región. Las gobernaciones para mí son absolutamente innecesarias. Aquí en Caguazú nosotros tenemos 21 concejales departamentales que hacen gestiones para algunos que otros no, particular, no sé, que políticamente yo creo que hay personas que se ven beneficiadas, pero digámosle, para el gasto que representan, yo creo que las gobernaciones no compensa su existencia. No, estoy de acuerdo contigo. Y también, por otro lado, este presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Bachi Núñez, dice, porque ayer exponíamos y también hoy, los rostros de estos ministros que a nuestro criterio deben de dar un paso al costado, ¿verdad? Y aquí le agregaría también al canciller actual, que perseguía el objetivo de la Secretaría General de la OEA, pero al final de cuentas dejó de hacer sus funciones como canciller realmente y se abocó a algo que estaba en su cabeza, pero al final se tropezó con un gran murallón elevado por Lula da Silva y sus países amigos, y se estrella la decisión nacional. Bachi Núñez dice, no tiene por qué tratarse la destitución de ningún ministro, o sea que ellos se consideran más allá del bien y del mal. Con lo que dice este Bachi Núñez, no se tiene que tratar la destitución de ningún ministro, como si él y la ciudadanía, que es la que está
apelando, la que está solicitando que se los cambie a varios, no tiene por qué opinar la ciudadanía, según lo que dice este señor Bachi Núñez. No tiene por qué tratarse la destitución de ningún ministro. ¿Vos qué decís, Hugo? Bueno, la postura de Honor Colorado es bastante clara desde un inicio, donde ellos no aceptaban ninguna clase de, digámosle, de control por ningún lado. O sea, el poder absoluto que tiene hoy Honor Colorado y el Partido Colorado en la estructura de gobierno es absoluta. Hoy en día, entre comillas, son omnipotentes. Entonces, desde ese punto de vista yo lo veo de muy mala manera a lo que mencionó el presidente del Congreso, Basilio Núñez, pero también lo veo desde otra perspectiva, desde el punto de vista de que cambiar un ministro, en realidad, ¿qué resultado nos ha traído hasta el día de hoy? Claro, está bien. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿cuántos ministros pasaron? Creo que Blanca Ovelar y Nicanor Duarte Frutos, si no estoy equivocado, son los dos únicos ministros que completaron los 5 años dentro de esa cartera. Sí. Después, cada uno de esos ministros han sido cambiados al año. Cumplían un año, son cambiados. Cumplían un año, son cambiados. Entonces, ese continuo reinicio dentro de los ministerios no le ha hecho mucho bien a nuestro país. Complica más la cosa, complica más, sí. Claro, porque cada uno también tiene el síndrome del novio celoso. El síndrome del novio celoso es, no, yo no quiero nada que tenga que ver con el gobierno anterior ni con la gestión anterior, vamos a hacer algo nuevo. Entonces ese continuo reinicio tampoco le ha hecho bien al país, ni a nivel ministerial, ni tampoco en otras áreas. Entonces le cambiamos a la ministra, le interpelamos, le cambiamos, qué sé yo, juicio político, lo que sea. Pero al final, ¿va a cambiar el sistema de salud por el simple hecho de cambiarle la cara? No, no va a cambiar. Desde ese pensamiento tuyo está muy certero lo que decís, porque es así mismo. Bueno, y los senadores de la oposición, por su lado, senadores opositores, piden la destitución de la ministra de Salud. No sé qué se percibe allá donde vos estás, en la ciudad de Caguazú, querido Hugo Fabián Gómez, al respecto. Por otro lado, la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay, UNEPI, denunció que los kits escolares llegaron en algunas partes del país y en otras no. La UNEPI, reiteramos que es la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay, denuncia que kits escolares no llegaron a casi el 60% de los estudiantes. Bueno, acá mezclé dos cosas, la educación y la salud. ¿Y qué se percibe allá de ambos sectores, querido Hugo Fabián? Mira, desde el punto de vista de la salud, nosotros ya hemos tenido varios papelones aquí con el Ministerio de Salud. Hace unos meses atrás vino el presidente de la República, entregaron una ambulancia que en documentos decía que era 0 kilómetros, pero tenía más de 200.000 kilómetros cuando revisó el velocímetro, el kilometraje. Entonces nosotros tuvimos que volver a cambiar esa ambulancia que hasta el día de hoy no volvió. Se llevó la ambulancia usada, pero hasta el día de hoy no se repuso. Inauguramos una urgencia pediátrica que hasta el día de hoy no funciona porque no tiene personal. La gobernación se encargó de la estructura y Itaipudo no los equipos, pero no tenemos personal. Entonces hasta el día de hoy está ahí lindo el edificio, pero no funciona. Entonces, a nivel de salud, nosotros tenemos bastantes críticas hacia el gobierno nacional por el hecho de que continuamente nosotros vemos estamos como en una orfandad. También respondía mucho a la cabeza departamental, que había una división política como en todo el país se da. La ex, digamos, la directora de la quinta región sanitaria, la doctora Lorena Ocampos, ella no respondía al equipo político que estaba más fuerte, por así decirlo, en la ciudad de Caguazú. Entonces había un continuo traspié ahí en cualquier gestión. Con decirte que llevaron una máquina de anestesia que nunca llevaron para reparar hace como un año y jamás volvió, ¿verdad? Entonces, nosotros en materia de salud tenemos bastantes cosas que criticarle al gobierno nacional. En el ámbito educativo, con respecto a hambre cero, hasta el día de hoy nosotros no hemos recibido todavía
una queja más allá de lo que conversamos el viernes pasado de este video que se hizo viral de una escuela. Más allá de eso, no hemos todavía recibido ninguna queja. En cuanto a los kits escolares, tampoco hasta el día de hoy, al menos en la ciudad de Caguazú, nosotros recibimos un reclamo sobre eso. Ahora, sí, en Coronel Oviedo yo me enteré de que algunas escuelas aún no habían recibido, pero yo quiero saber también la UNEPI cuál es su fuente de información para decir que específicamente el 57.2% de los kits escolares no llegó. O sea, ¿de dónde sacaron esa cifra? ¿Cuál es su forma de medir? O sea, la UNEPI yo entiendo que es un grupo que en realidad no está preocupado por el ámbito estudiantil, entendiendo, por ejemplo, te comento, la UNEPI es un grupo de gremial que le arrea a estudiantes para marchas campesinas, le arrea a los estudiantes para marcha del orgullo gay, a los estudiantes para marcha feminista, como lo que se va a dar el mañana, por ejemplo. O sea, mezclan diferentes clases de lucha social, entre comillas, con lo que tiene que ver con el ámbito estudiantil. Entonces, a mí me da un poco de mala espina la veracidad de muchas veces de lo que menciona la UNEPI. Yo entiendo de que el Ministerio de Educación no ha cumplido con su famoso día de entrega nacional del kit, eso se quedó ahí en la nebulosa, pero tampoco la UNEPI me parece una fuente muy confiable de información. Bueno, y mientras sobre el particular, el ministro Ramírez, País Ramírez, dice que el 80% ya se entregó de todos estos kits escolares, y esto es la contracara, o sea que él está diciendo que no es tan así de acuerdo a la información de la UNEPI, sino de que es mucho más, 80%. No, en un caso así, X, no se tiene que entregar el 100%, no se tiene que preparar ya para un inicio de clases, todo lo que hay que hacer antes de que comiencen las clases, o en medio de las clases van culminando las tareas que se debieron de hacer antes, porque eso se repite, eso es todos los años, ¿verdad? Que falta esto, que falta aquello, que dentro de 2 meses se va a completar tal otra cosa. ¿Cómo sería el planteamiento tuyo ante una, imaginariamente que seas vos el ministro, el encargado? ¿Cómo harías vos para antes de comenzar un ciclo lectivo, digamos, querido Hugo? Mira, yo en cuanto a este tema del inicio de clases, yo ya lo estaría preparando antes de que culmine el periodo anterior, ¿verdad? Entonces, los kits del 2025 ya se debieron de haber estado preparando ya por septiembre del 2024, más o menos así, para tener un reinicio continuo. Ahora, el tema del armado de los kits, yo lo estuve acompañando y es todo una estructura pero impresionante. Te cuento, por ejemplo, la dinámica del Ministerio de Educación, al menos en esta ocasión, fue la siguiente. Algunos productos vienen de China, vienen por barco, llegan hasta Montevideo, y de Montevideo vienen por tierra. Cuando los contenedores llegan hasta los tinglados que preparó el Ministerio de Educación para el armado de los kits, ellos agarran y sacan, por ejemplo, algunos lápices al azar. Si dentro de esos lápices al azar que fueron quitados, por ejemplo, 5 de esos lápices no funcionan, entonces todo ese cargamento vuelve al proveedor original para que sea totalmente cambiado y se vuelva a enviar. Entonces ese proceso dura como 2 meses otra vez, ¿verdad? Entonces más o menos esa es la dinámica en cada uno de los kits, en cada una de las partes que tiene el kit escolar. Entonces, como te decía hace rato, yo obviamente, no estando en ese lugar, es imposible saber lo que se siente manejar una cartera tan grande como el ministerio, pero yo particularmente trataría de que el año lectivo 2025 ya se esté preparando a mediados del año lectivo 2024, por ejemplo, ¿verdad? Para entendiendo la dinámica con la que están trabajando. Supuestamente el 4 de marzo se tendría que haber distribuido ya en todo el país en un mismo día los kits. Eso no ocurrió y lastimosamente se da este retraso, que yo lo veo contraproducente. También hay que entender de que hay muchas cuestiones de fondo, hay muchas personas que también buscan justamente luego de que cualquier programa del gobierno fracase, como una parte de una alternativa política para sacar alguna clase de rédito. Entonces,
es un tema muy complejo, pero volviendo a la pregunta inicial que me hiciste, yo trataría de que, por ejemplo, lo que va a ser el 2026, que desde junio ya se esté preparando para poder llegar a enero del 2026 ya con todo preparado para la vuelta a clase. Así mismo es, y el ministro culpa, en este caso el ministro Ramírez, a la temporada de exámenes complementarios que se llevan a cabo en febrero, por lo que el número exacto de alumnos en cada colegio no es específico. Dios mío. Por ende, propone que los exámenes complementarios sean en diciembre. Esa es una propuesta que hace ahora Ramírez. Pero esto de los exámenes de febrero, hace décadas que se lleva adelante esto. No es una cosa nueva ni comenzó el año pasado, ¿verdad? Ya se sabe que están los febreristas que tienen que ir a rendir ahí los exámenes, qué sé yo. No sé. ¿Y cuánta gente trabaja ahí en un Ministerio de Educación? Tiene que haber una sección que se aboque a tal cosa, otra sección a la otra. Pero el grueso, el todo, tiene que ir funcionando normalmente, o si no, ¿de qué vamos a hablar? Si vamos a encontrar el pelo al huevo, entonces que no sea ministro nomás Ramírez, que se quede en su casa, ¿verdad? O Ramírez, o Martínez, o González, o el que sea. Tenemos que ser más, digamos, más profesionales todos nosotros. El Paraguay entero tiene que ser mucho más profesional en todos los aspectos, porque si estamos quejándonos de fulano, mengano, de tal cosa y tal otra, entonces quiere decir que tenemos que agarrar la cortina, bajarla y chau, a otra cosa mariposa nomás. ¿No te parece, querido Hugo? Claro, pasa que dentro digámosle, del gobierno, al tirarse la pelota uno a otro es parte ya, digámosle, de su dinámica también. No, fulano es el que tiene que encargarse de tal cosa, menganito, y al final nadie termina culpándose de nada, pero las cosas siguen sin funcionar. Es parte ya de nuestra dinámica, lastimosamente. El tema del Ministerio de Educación, como bien vos lo decías, hace décadas ya todos saben que los exámenes complementarios se rinden en febrero, o sea, no hay sorpresa en eso, ya uno lo que debería hacer es adelantarse a ese hecho de alguna manera, no ocultarle a que los exámenes se rinden complementariamente. Es más, cuento que la estrategia de entregar los kits el 4 justamente respondía a esa dinámica, o sea, al final es excusa, porque justamente lo que se mencionaba desde el ministerio es que el 4 de marzo, ya pasado una semana del inicio de clases, ya todo debería de estar bien asentado, los alumnos que cambian de Sí. escuela, matriculaciones nuevas, todo eso ya se da aparentemente en esa primera semana, entonces por eso se dio justamente la fecha del 4 de marzo para la entrega de kits. O sea que al final eso tampoco nos respondía a la realidad, entonces por lo que menciona el ministro Ramírez. Yo creo que es una cuestión netamente para no admitir de que los planes que hacen muchas veces no responden a la realidad geográfica de nuestro país. No están organizados, no están organizados, esa es la verdad. O no se organizaron a tiempo, pero sabemos todo eso. Bueno, querido Hugo Fabián Gómez, ya Rebeca Pérez está en el estudio preparadísima para dar su aporte aquí a esta edición última en vivo de nuestra programación semanal. Te agradecemos muchísimo, querido Hugo. Mucha gente te sigue, te escucha, te aplaude, te quiere y aleccionás a la ciudadanía con tus comentarios y el desarrollo de tus informaciones tanto en televisión como en radio y en otros medios de comunicación también. Así que muchísimas gracias, hasta cualquier momento y viva allá, y un saludo enorme, que viva la ciudad de Caguazú, a todos los coterráneos allá de ese sector enorme, pujante del país, un abrazo grande desde acá. Y también acompañamos siempre lo tuyo, querido Hugo Fabián Gómez Palacios, hasta cualquier momento. Y si tenés alguna información de urgencia, tenés que avisarnos y entramos en directo cuando tú lo indiques. ¿Ok? Muchas gracias, Bruno. Un saludo.